Seguimos hablando sobre Hebreos 11 y quiero resaltar Hebreos 11:22 en esta mañana. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Lo repito otra vez. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La historia de José es la historia que muchos conocemos, para no dar por sentado que todos conocemos la historia de José, pero José es una historia de esas que nos inspira a creer y tener la fe de José también. Y si Hebreos menciona, en Hebreos 11, menciona a José, pues yo creo que también el escritor a los Hebreos nos está hablando acerca de que hay algo que aprender acerca de José. No está ahí solamente por mencionarlo, sino que él menciona que José en sus últimos días de vida, él le dijo algo a su familia y a sus líderes. Le dijo, Dios nos va a sacar de Egipto. Dios nos va a sacar de Egipto. Y obviamente resultó ser así porque Dios trae a Moisés. Y José dijo, Dios nos va a sacar de Egipto y Dios nos va a dar una tierra que nos prometió a nosotros. Y yo quiero que cuando el pueblo de Dios que está en Egipto salga, yo quiero que también me lleven mis huesos también para la tierra prometida. En otras palabras, José tenía la certeza que aún después de muerto Dios iba a cumplir lo que había prometido. Y eso es algo que nosotros debemos entender en esta mañana. Si vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de una fe generacional, una fe que trasciende el momento. Una fe que también nos hace retar a nosotros. Porque mucha gente recibe una palabra de parte del Señor y cree que mucha de esa palabra la va a ver cumplida. Y yo vengo a decirte algo. No todo lo que Dios te dice a ti, tú lo vas a ver cumplido. Yo lamento decirte. Porque cuando Dios habla desde la eternidad. Y tú estás tratando de encajar la palabra de Dios a 20 años. A lo que te queda de vida. Y Dios no trabaja así. Lo que Dios prometió para tu vida es tan grande que tú no lo vas a poder ver. Pero Él sigue siendo grande. Y yo doy gloria a Dios por esa palabra, porque la palabra de Dios trasciende mi vida. Si lo que Dios dijo de ti se va a cumplir solamente en ti, es una palabra limitada. Y en Dios no hay limitación. Si lo que Dios dijo lo va a cumplir en tu existencia, lamento decirte que no fue Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo voy a ver y hay cosas que no voy a ver. Dios le prometió a Abraham, haré de ti una nación grande. ¿Cuántos hijos vio Abraham? Uno vio. Isaac, el hijo de la promesa, el de la promesa. Mi pregunta es, ¿se cumplió la palabra que Dios le dijo a Abraham? Sí, lo vio Abraham porque siempre la promesa es más grande que tu vista. Yo vengo a decirte que la palabra que Dios te da y la palabra que Dios te está dando hoy no es solamente para ti. Eso es también para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos y los huesos tuyos. Le vamos a ponerle ojo a los huesos tuyos, porque los huesos tuyos van a ver el cumplimiento de Dios. Bendito, bendito. Como le dije, como cuando inauguró ESCOP, que ya Disney no estaba, esta historia muchos la conocen, pero Disney ya no estaba y la esposa estaba ahí y el ingeniero dijo, a mí me hubiese gustado que Walt Disney estuviese aquí porque este fue el sueño de Disney, ver ESCOP. Y la esposa le dijo, yo tengo que corregir al ingeniero, él lo vio antes que todos ustedes. ¿Tú lo viste? Cuando Dios te habló, ¿tú lo viste? Tranquilo, no tienes que vivirlo. Porque se va a cumplir. Se va a cumplir, punto y se acabó.
se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. Venga quien venga, hable quien hable, pase lo que pase. José dijo, José dio instrucciones, mencionó, José dice ahí el versículo, y mencionó la salida de los hijos de Israel. Y también dio instrucciones para los huesos de él. Él tenía fe hasta después de muerto. Por eso, yo quiero que usted entienda algo. Hay dos diferencias entre andar en tinieblas y enfrentar momentos difíciles. Una cosa es andar en tinieblas y otra cosa andar en tiempos difíciles. Como creyentes nosotros no vivimos en las tinieblas. Nosotros, sin embargo, atravesamos momentos difíciles. Y la historia de José, encontramos 6 principios que podemos recordar en tiempos difíciles. ¿Ok? Si usted es como yo, que siempre toma nota, o si no, aquí en pantalla va a estar. Pero quiero mencionar el primer punto en esta historia de José. Número 1, de la historia de José podemos recordar que Dios está con nosotros en momentos difíciles. Dios está con nosotros en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque sus hermanos al principio acorralaron a José por envidia y lo que hicieron fue planificar su muerte, su muerte. Sin embargo, Rubén, el hermano, uno de los hermanos, el mayor, dijo, no lo matemos, porque eso va a traer amargura al corazón de nuestro padre. Mejor vendámoslo como esclavo. Yo puedo ver ahí hasta la gracia de Dios y la bondad del Señor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros aún en los momentos difíciles. No es que todo ha salido bien, pero en momentos difíciles Dios ha estado ahí con nosotros. Entonces, de planificar una muerte a venderte, hay un gran paso. Tú no puedes ver a Dios en los momentos aún más pequeños. Tú no puedes ver a Dios a través de una pincelada. Tú dices, ay, es que me iban a operar aquí y ahora solamente me van a hacer una operación pequeña. Y tú querías que te jajaran de arriba abajo y te hicieran una autopsia de una vez. ¿Me entiendes? Hay gente que quiere ver a Dios en las cosas grandes, pero no pueden ver a Dios en las cosas pequeñas. Entonces tú dices, es que ahí no está Dios porque lo vendieron. ¿Tú no ves a Dios ahí? ¿Tú no vas a...? Ay, porque pues, es que yo pensaba que iba a hacer algo, ¡boom! Y lo que hicieron fue que me hicieron esto. ¿Tú no puedes ver a Dios ahí? El que no puede ver a Dios en la simpleza, no puede ver a Dios en su grandeza. El que no puede ver a Dios en la simpleza, en un vaso de agua, en un pequeño gesto. ¿Tú sabes qué? Que se conmemoró otra vez lo del 9/11 y este muchacho está hablando y dijo, yo les quiero contar una historia que cuando mi papá y mi mamá se conocieron y empezó a contar la historia. Y mi papá siempre había querido estar en el parto de mi mamá. Y un día se va a trabajar y ese día mi mamá rompe fuente. Y él tenía muchas cosas que hacer en el trabajo. Sin embargo, mi mamá sabía que yo iba de camino. Y le dijo, tú puedes virar para atrás porque es que ya estoy a punto de parir. Estoy acá. Y él dijo, ay, van a ser mi hijo. Ay, ese es mi hijo. Y él llamó al jefe y le dijo, jefe, yo creo que yo voy a llegar un poco más tarde hoy. Porque van a ser mi hijo. Y él le dijo, está bien. Ese fue el día que las Torres Gemelas fueron derribadas. Y usted dirá, pero se murieron muchos. Pero tú no puedes ver a Dios en los pequeños detalles. Tú no pudiste ver a Dios cuando esos bomberos se metieron y dijeron, por aquí es la salida, por aquí es la salida, por aquí es la salida. Tú no pudiste ver a Dios en eso. ¿Que por qué otros murieron? Yo no sé. Pero yo no quiero cancelar la bondad de Dios porque no pasó lo que yo quería que pasara, sino también que Dios sigue siendo rey y Dios sigue teniendo la autoridad y Dios sigue teniendo el poder. ¿Alguien podía creer esto? Que aún en lo más pequeño yo puedo ver a Dios. Dios está con nosotros en momentos difíciles. Desde el instante que José fue vendido
hasta el encarcelamiento por una mentira, el Señor lo prosperó delante del faraón. Es que después lo metieron en la cárcel. Yo veo a Dios ahí también. Número 2, Dios permite los tiempos difíciles por una razón. Otra de las cosas que yo aprendo de la historia de José. Dios permite los tiempos difíciles por una razón. Escúcheme bien, no me pregunte por qué pasan las cosas, porque yo no sé por qué pasan las cosas muchas veces. Pero yo tengo la capacidad hoy de entender que Dios tiene una buena razón para permitir esa dificultad en mi vida. Dios tiene una buena razón. Que la razón de él y la mía nunca compaginen. Bienvenido a un Dios infinito. Bienvenido a un Dios soberano. Escuche bien, José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Y no fue hasta que los 30 que llegó a ser segundo en mando de Egipto. Escúcheme bien, 17 años cuando fue vendido, 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto, 13 años de amargura. 13 años de amargura. ¿Y tú quieres que Dios hable hoy y te conteste mañana? Nos gozamos mucho. ¡Ay, José! Gobernó. Pero fueron 13 años. 13 años. Largos 13 años. Yo para mí entiendo que ya en la boca tengo 8 años en la boca mía. 8. De verdad, 13 años, digo mío, 13 años. Desde que lo vendieron, nosotros podemos contar la historia en 15 minutos, yo te puedo contar la historia, pero en José pasaron 13 años de amargura. Y se escucha, pero en 13 años fue probada su fe. Por eso es que yo digo, Dios permite los tiempos difíciles por una razón. En ocasiones cuando enfrentamos agravios, desviamos nuestra atención de Dios, nos enfrentamos a situaciones difíciles, el Señor tiene un propósito. Yo vengo a decirte, el Señor tiene un propósito con cada cosa que nos sucede. ¿Por qué? Porque José no solo salvaría a su familia, José salvaría una nación completa. Escuche bien, durante los 7 años de hambruna, José fue clave. Dios permite tiempos difíciles con una razón. Por eso Génesis 50:20 dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacerme lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblo. José dijo, ustedes pensaron hacerme malo, pero Dios lo transformó para bien, no solamente para ustedes, sino para una nación. ¿Qué Dios tiene con tu proceso? Yo no sé. Yo sé que algo grande va a suceder con ese proceso. ¿Ok? Por eso es que Romanos, Pablo después Romanos 8:28 dice, todas las cosas operan, ayudan para bien. A los que conforme al propósito de Dios son llamados. ¿Por qué? Porque yo en el proceso no puedo ver el panorama completo, pero Dios sí, Dios sí. Por eso la dirección de Dios es soberana. Y en José yo veo a Dios moviéndose. La mamá de Moisés pone a Moisés en la canasta y lo empuja río abajo. ¿Cuántos de los que están aquí empujarían a su bebé río abajo? Coja a la nieta tuya y ponle en el yagüe por ahí para abajo y dile que Dios la cuide. ¿Ah? ¿Lo harían ustedes con los hijos suyos? Es difícil, ¿verdad? Porque tú jorobas muchas veces también. Pero ¿qué pasa? Tú no ves la mano invisible de Dios cogiendo la canasta y moviéndola para un lado, cogiendo la canasta y moviéndola para un lado, cogiéndola. Oye, ¿y a qué mano llegó? A manos de la hija del faraón, porque Dios tiene un plan con todo lo que nos está sucediendo. Alguien podía darle un aplauso al Rey de Reyes. ¿Cuántos saben que el plan de Dios contigo se va a cumplir? Algo Dios tiene, algo, yo no sé, pero algo Dios tiene.
Otra cosa que aprendí de la historia de José mientras la leía: la oscuridad durará cuanto sea necesario para que Dios cumpla su propósito. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Lo que Dios determine. Porque es hasta que Él produzca algo en nosotros. Si tú todavía estás protestando, Dios dice, más tiempo en el horno no le queda. ¿Tú sabes cuánto ha cocinado un bizcocho, un pavito, lo que sea? Y hacen así. Y le meten un puyazo, o hacen algo y dicen, pues Dios te mete en el horno, abre así la tapa y te mete un puyazo. Y dice, muchacho, todavía le falta. Sí, porque, ¡ay! ¿Por qué Dios? ¡Ay! ¿Por qué? Dios dice, muchacho, todavía le falta. Es más, súbele la temperatura un poquito más. Porque si le subo el calor se queja menos. Así. A ti no es, está detrás de ti. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que esto va a pasar rápido. A mí me gustaría que pasara rápido. Pero no, Dios no opera así. La oscuridad durará cuanto sea necesario para que Dios cumpla su propósito. ¿Cuántos impacientes hay aquí? No hay nadie. Ok, seguimos con el otro punto. Si pudiéramos ver el futuro en medio de la oscuridad, le agradeceríamos al Señor, pues comprenderíamos el propósito de nuestras pruebas. Si tú en este proceso pudieras ver el futuro, entonces tú le darías gracias a Dios por estar donde estás hoy. Porque, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero cuando Dios te muestre 5 años después, tú dices, y tú te ves 5 años después sonriente, tú te ves 5 años prosperando, tú te ves 5 años alegre, tú dices, ay, allá es que te vas a ver. Pero es necesario que pases por este proceso para que llegues allá. Fue en medio de lo que José padeció en la casa de Potifar que aprendió el lenguaje egipcio y las costumbres. Y además adquirió habilidades administrativas y aprendió a vivir bajo autoridad y supo cómo supervisar a otros mientras estaba en la cárcel. ¿Me está entendiendo el mensaje? ¿Me está entendiendo cómo Dios empuja a José? Y le dice, tú necesitas que te vendan. Tú necesitas que la esposa de Potifar te agaje por el manto y te deje nu. Y después diga que tú quisiste violar. Y te metan en la cárcel. Y en la cárcel aprende administración porque lo pusieron a cargo de la cárcel. ¿Por qué? Porque la administración de ahí lo iba a enseñar para la administración afuera. Escúchame bien. Tú no sabes que lo que tú estás pasando hoy te está preparando. Alguien por favor, salga hoy entendido. Me están preparando, no te quejes. Bájale 2 al volumen ese de tu queja y súbele al agradecimiento y dile, si estoy aquí, voy a estar aquí. Mira, uno de los trabajos que yo tuve fue en una compañía que hacía máquinas en la zona libre en Mayagüez, Perkin-Elmer, ya obviamente ya no existe. Ellos hacían máquinas para pruebas de ADN. Y mi trabajo cuando yo llegué allí consistió en un almacén y era decomisar máquinas, era baratarlas. El plástico se echaba a un lado, los cables eléctricos se pasaban a otro, las pantallas de las computadoras iban a otro lado, yo desarmaba y yo llegué a un almacén, el almacén no tenía aire, la otra planta sí, pero el almacén no. Eso es, mira, ábrete la Rolling Doalesa, préndete los abanicos. Me acuerdo que allí estuve meses trabajando ahí con una emisora que antes había que se llamaba Sonocolor. Sonocolor. Sí, todavía me acuerdo, la que hoy es 95.1. Sonocolor. Y me acuerdo porque todo el día era Sonocolor. Y ellos parece que tenían como 10 CD nada más de artistas. Porque eran las mismas canciones repetidas todo el tiempo. Y ya yo me las sabía de memoria. Yo llegaba a la iglesia y lo que cantaba era Marta Sánchez, Ricardo Arjona. Tito Nieves, todo esa. Entonces, y yo allí,
Y estaba conmigo otro compañero y decía, ¿hasta cuándo nos van a tener aquí? Yo quisiera estar en la planta con aire. Y yo, pues, aquí, esto fue lo que nos contrataron. Y ahí estuve meses decomisando computadoras. Ahí. Y un día llega un muchacho y me dice, Andrés Ramán, sí, éramos solo nosotros dos, casi nadie nos conocía a nosotros en la planta, porque nosotros estábamos éramos como los aborrecidos, los despreciados, los inmundos, los leprosos. Estábamos así, los leprosos, nos faltaba la campana, lo único que nos faltaba, la campana en el cuello. Y allí nadie iba, porque eso era un almacén de covachas, de cosas viejas. Y me dijo, Andrés Román, sí, vente, que me dijeron que te buscara. Y yo, me van a botar. Yo dije, no, venga, es para que me ayudes a empacar. Y cuando yo entré, ¡ay, qué frito más bueno! Y allí me dijeron, mira, esta caja, esta soy almacén, esta caja, y tienes que armar estas cajas. Y me dio un tutorial y obviamente yo cogiéndole el piso, y salí para adelante. Y yo dije, Y lo hice tan rápido que me dijeron, ya te puedes ir. Y yo, sea la madre, hubiese tardado más haciendo las cajas estas. De momento, dejaron al muchacho allá y me llevaron a mí. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sé. Pero a veces esas cosas te preparan para cosas mejores. Después me promocionaron y me dejaron en el aire. Gloria a Dios. No te quejes por tu situación actual. Te están preparando, aunque sea en la cárcel, para cosas más grandes en el nombre de Jesús. Te están preparando. Pero hay gente que dice, a mí no me pagan para eso. Aquí no hay de eso. Aquí no hay de eso. Gloria a Dios. Pero en el trabajo te dicen, mira, para que hagas, a mí no me pagan por eso. Y a veces estamos rechazando nuestra propia promoción. Mi papá siempre me decía, todo lo que puedas aprender, apréndelo. Pero como nosotros lo que medimos es chavo, no medimos aprendizaje. Tú sabes que la gente que más se supera es la gente que no está pendiente a dinero, sino que está pendiente a aprendizaje y a educación. Que aunque no me toque, lo hago. Y él no sé bregar con esto, pero si me enseña, lo hago. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Lo que tú entiendas. ¿Quiénes preservan más los trabajos? Los que saben hacer más de una cosa. Por eso es que te votan a ti, porque tú no quisiste hacer nada. No, es verdad. Porque, como no te tocaba, y el otro dijo, yo lo aprendo, y el jefe cuando dijo, hay que reducir personal, dijo, este es el único que sabe llenar bolsa, pero este llena bolsa y hace caja, déjame este. Y después dice, pastor, no ore por mí porque el diablo me quitó el trabajo. Tu negligencia te quitó el trabajo. Porque tú rechazaste el aprendizaje. Todo lo que venga a hacer a tu mano, hazlo. Alguien Dios le está hablando ahí. Así que, ya sea en el palacio o sea en la cárcel, algo de provecho le va a sacar porque Dios tiene propósito contigo ahí. Así que, aunque yo quisiera cortar la prueba, son dificultades que nos moldean. ¿Cuántos quisieran darle un tajo al aprendizaje y decir, ya, estoy ready, ya se enderezaron los dientes, quítame los braces? No, yo quisiera, pero aunque difícil es el aprendizaje, te están moldeando. Diga conmigo, me están moldeando. El cuarto, a menudo aprendemos más en la oscuridad que en la luz. De José yo aprendo que a menudo aprendo más en la oscuridad que en la luz. Ya sea que estés en la casa de Potifar o en la cárcel de Potifar, escúchame bien, tú sigues avanzando hacia la luz. Hay gente que entiende que los procesos los detienen. Tu proceso no te detiene, tu proceso te está promocionando. De José yo puedo aprender que este proceso me está promocionando. ¿Tú crees que lo que tú viviste con tu familia te retrasó? No, te está adelantando. Pero lo echaron en la cárcel. No, la cárcel es parte del proceso para avanzar. Estoy pasando por esta dificultad. Te están aprovechando. A menudo aprendemos más en la oscuridad que en la luz. El plan no solamente salvaría a José, a toda la población de Egipto
Y su historia iba a quedar en la Biblia y para generaciones. Todo el proceso que estás atravesando te está avanzando. Tú sientes que te estás retrasando, te está avanzando. Te están avanzando, te están empujando con violencia. Y el enemigo dice, estás estancado, estás estancada, no estás progresando. Estás avanzando, dile que está a tu lado, estás avanzando. Estás avanzando. Estás avanzando. Próximo, quinto punto. Aún en los momentos sombríos, caminamos hacia la luz. Aún en los momentos sombríos, caminamos hacia la luz. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Mira, la opinión es como el ombligo. Todo el mundo tiene uno. Uno es más feo, uno es más bonito. Pero entonces, ¿qué te dice la Biblia? No seas sabio en tu propia opinión. No te creas que la última opinión es la tuya. Porque tú sabes cuál es la opinión que vale, la de Dios. ¿Cuál es el consejo que vale más? ¿El tuyo o el de Dios? Por eso Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión y no creas que tú solamente tienes la razón. Yo le he dicho aquí, hay gente que también te va a dar la opinión y tú vas a tener que dársela a ellos. Y tú reconocer, ¿verdad? Tienes razón en esto. Hay gente que le cuesta la vida. La vida. ¿Ok? Es como una esposa reconocer que está mal. Es una esposa darle la razón al marido. Josita lo ha hecho 2 veces en 25 años. Gracias por lo que están orando por mi matrimonio, está funcionando. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Tenemos que obedecerlo. Solo la obediencia, diga conmigo, la obediencia nos permite crecer en sabiduría y madurez. Así que en el proceso yo necesito que tú y yo seamos obedientes. Obedece. Obedece. Me preguntaron qué era fe. Yo le dije, fe es obedecer. Tan sencillo como eso, obedece. Ay, yo no tengo fe, está bien, obedece. La obediencia es mejor que los sacrificios. Si no puedes ver la luz al final de tu proceso, es que estás mirando en la dirección equivocada. Porque en algún momento, por algún lado está Dios. En algún lado, en esa oscuridad, por algún lado está Dios. Créeme que está Dios. Por ahí está Dios. Solo la obediencia nos permite crecer en sabiduría y madurez. Y si yo no puedo crecer en sabiduría en el proceso, perdí el proceso, aborté el proceso. ¿Por qué? Porque no crecí. Y de los procesos que valen la pena son los que aprendemos. Estoy pasando por un proceso. ¿Estás aprendiendo? No, nada. Dale el examen otra vez. Dios abre el hornillo y dice, todavía le queda. Vamos por encima. Mi pregunta es, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a desaprovechar el proceso? Es que es difícil. ¿Quién te dijo a ti que era fácil? No es fácil, nada en la vida es fácil. No seas sabio en tu propia opinión, crece. Acepta el consejo de otros también, o por lo menos escúchalo. No todo, escúchame bien. Yo le he dicho antes, pero entonces esto no es para usted, es para el que nunca ha estado y no lo ha escuchado. Pero escúchame bien, hay gente que va a opinar diferente a ti y eso no lo hacen tus enemigos. ¿Se escuchó? Porque hay gente que al tú recibir la opinión y es diferente, no le hables. Eso no lo hacen tus enemigos. Eso no lo hace, esa es mi enemiga para siempre. No, tú necesitas gente que también te jale las orejas. O por lo menos te diga, eso está mal. Yo te amo en el amor del Señor y yo sé que aquí Dios está contigo, pero esas cosas para mí no se hacen. ¿Ves? O no deberías hacer eso. Estás mal. Gloria a Dios por esa gente. Gloria a Dios. Pero si tú lo que quieres son cheerleader.
Aplauso. Eso es lo más que hay por ahí. Va para el barranco. ¡Eh! Va a destrozar el matrimonio. ¡Eh! ¿Eso es la gente que tú necesitas? No, tú necesitas gente que también en el proceso te guíen. No seas sabio en tu propia opinión. Obedece. Para cumplir el plan de Dios hay que ser obedientes. Y finalmente, lo que aprendemos en la oscuridad, debemos compartirlo en la luz. Lo que aprendemos en la oscuridad, mi pregunta es, el proceso que tú estás atravesando, ¿para quién es? Número uno, para ti, porque el proceso es tuyo. Y después para lo que aprendiste en la oscuridad, transmítelo a la luz. Lo que te trajo a ti dolor, a otro le va a traer sanidad. Lo que te trajo a ti desaliento, a otro le va a traer esperanza. Lo que a otro le causó dolor, a ti te va a ocasionar la esperanza de que alguien podía creer eso conmigo, por Dios. Lo que te hizo llorar a ti, a otro le va a hacer reír. Lo que aprendiste en la oscuridad es para ti. Escúchame bien, tu testimonio no es tuyo. Te volé una burbuja y ¡pum! Tu testimonio no es tuyo. Nunca un testimonio es tan personal que se quede en privado. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando Dios sanó a alguien le dijo, ve y dile a los tuyos lo que yo he hecho contigo. Jesús nunca le dijo, ahí te sané. Nítido, vete para tu casa. No. Lo que Dios hace hay que pregonarlo, porque esa gente allá afuera y aquí la gente necesita escuchar lo que Dios va a hacer contigo. ¡Oh! Mi pregunta es, hay gente que tiene un montón de testimonios. Ay, Dios ha trabajado conmigo, Dios me sanó, Dios hizo esto, Tiene una lista de testimonios tan grande. Y todos se quedan callados. ¿Por qué? Porque somos vocales cuando tenemos problemas, pero somos silenciosos cuando Dios hace algo. Y eso es una mala costumbre de la gente. Si tú recibiste un milagro, tú no puedes quedarte callado. Porque por lo que oramos un día, al otro día hay que dar testimonio. Yo los veo aquí. Ore por mí porque estoy pasando por un proceso. A los 2 meses, oye, ¿qué proceso ha hecho? Dios me suplió, Dios. Tú sabes que lo que tú pasaste en la oscuridad no se puede quedar en la oscuridad. ¿Por qué sabemos lo de José? Porque el proceso salió a la luz y ahora podemos ser ministrados con lo que a ti te ocurrió en la oscuridad. Entonces yo veo a Dios en la oscuridad y tengo que sacar a otros de esa oscuridad. Así que tu testimonio nunca será tan personal que se quede en lo privado. Lo que Dios hizo contigo. Lo que Dios hizo contigo. Hay que pregonarlo. Es que me da vergüenza. Vergüenza es el diablo que trató de destruirte con eso del pasado, con eso de la oscuridad y no pudo contigo. Vergüenza. ¿Qué más vergüenza que morir desnudo el Hijo de Dios? Mi pregunta es, ¿qué más vergüenza que morir por ser criminal sin haber cometido un solo crimen? Desnudado completamente en la cruz del Calvario. Allí, nosotros lo que tenemos es la crucifixión de los católicos, que le ponen un pañito aquí atrás. Pero la Biblia nunca menciona que le pusieron un pañito. La Biblia dice que le cogieron los vestidos y le arrancaron. Y ahí está desnudo completamente, ensangrentado, molido por nuestros pecados. Y eso que ocurrió en las tinieblas, al tercer día, la luz, ¡pum!, reventó. Lo que Dios hace contigo en la oscuridad, no se puede quedar en la oscuridad. La fe tiene que crecer en la luz.